Historias Romanas. Un podcast de los museos de la Ruta Caesar Augusta e Historia de Aragón. Un viaje al pasado de la Zaragoza romana. Historias Romanas. Con Sergio Martínez. Bienvenidos a Historias Romanas, el podcast oficial de los museos Ruta de Caesar Augusta de Zaragoza, un proyecto de iniciativa de Museos de Zaragoza y producido por Historia de Aragón. Soy Sergio Martínez y os doy a todos la bienvenida a este episodio con el que estrenamos esta tercera temporada de este podcast en vivo que hacemos junto a todos vosotros en los museos de la Zaragoza romana y con los que queremos acercar a todo el mundo la historia de una civilización y una cultura apasionantes. Una vez más, y como es costumbre, nos acompaña mucho público en esta grabación en vivo del podcast, al que los que escuchéis en este formato de podcast, ¿no? Ya sabéis que podéis acudir cuando queráis en las instalaciones de este magnífico Museo del Teatro Romano de Caesar Augusta en Zaragoza. Y por supuesto, y para controlar que todo sale fantástico y se escucha a la perfección, en el control técnico tenemos ahí al fondo al gran Javier Romualdo, en este episodio en el que iniciamos un año más esta aventura con los viajes en el tiempo a la antigua Roma, con este podcast que también podéis escuchar, ya sabéis, cuando queráis, en plataformas como iVoox, Spotify y el canal de Historia de Aragón en YouTube. El tema que hemos seleccionado para abrir esta tercera temporada lo deja bastante claro el título que le hemos puesto de Comiendo con los romanos. Y es que vamos a realizar un recorrido por la gastronomía romana para conocer qué huellas nos han dejado en lo que comemos todavía en la actualidad, tanto tiempo después, saber qué comía la mayoría de la población en contraposición a esos famosos banquetes que vemos en las series, en las películas, que muchas veces son invenciones o no, ya lo iremos viendo, ¿no? También esos banquetes de los más ricos, de los emperadores también incluso. Y bueno, también veremos costumbres, supersticiones, platos favoritos y muchísimo más, lo que nos dé tiempo en estos próximos minutos. Y es que este tema, aunque quizás no lo parezca, en una primera impresión, da muchísimo juego y podríamos estar hablando de ella de este tema durante muchísimas horas. Así que en este episodio trataremos de abarcar lo máximo posible, pero eso sí, bien explicado. Para hablar de este tema y como primera invitada de esta temporada tenemos aquí a Carmen Aguaró Otal. Es doctora en Historia por la Universidad de Zaragoza y cuenta con una dilatada experiencia en la arqueología y la museología, habiendo ocupado puestos como la jefatura del Servicio de Investigación y Difusión del Patrimonio Cultural en el Gobierno de Aragón, así como la jefatura de la Unidad de Museos y Exposiciones del Ayuntamiento de Zaragoza, siendo una de las grandes responsables de los proyectos museográficos de esta ruta de los museos de Caesar Augusta, que desde hace años disfrutamos en Zaragoza y en cuyas instalaciones estamos ahora. Además, es autora de numerosos artículos y obras de investigación histórica y arqueológica, así que nadie mejor para abrir esta nueva temporada para que nos hable de un tema pues tan apetitoso para hacer un poquito de hambre, ¿no? Como es la gastronomía en la antigua Roma. Así que, Carmen, bienvenida a Historias Romanas. Muchísimas gracias. Yo primero quiero decir que estoy encantada de estar aquí, porque esto es como venir a mi casa. De hecho, la que más prácticamente, ¿no? Sí, es mi casa. Por supuesto, tantos años que has estado aquí, como he comentado, pues eres un poquito, fuiste y sigues siendo, ¿no?, parte responsable en buena medida de ese proyecto museológico, ¿no?, de museografía que vemos hoy en día y que podemos seguir disfrutando, ¿no?, en estos museos. Sí, ahora ya colaboro. Ahora ya estoy felizmente jubilada y colaboro con ellos. Bueno, jubilada, pero montando por ahí exposiciones por toda España, además, porque en el momento en el que estamos grabando, vienes de Gijón de participar en montar una exposición que ya estuvo aquí en Zaragoza, si no recuerdo mal. Sí, se inauguró aquí con motivo de un congreso de la Asociación del Estudio de la Cerámica Antigua en Hispania, en cuya junta estoy formando parte. Entonces hicimos una exposición que se titulaba Mucho más que arcilla. El comercio cerámico a través del Iberus, que era nuestra autopista en época romana. Y ahora está en Gijón. Gustó tanto que nos la pidieron, la hemos ampliado, adaptado y estará hasta abril. Si alguien va a Gijón, no se la pierdan. Además está en un sitio precioso. Por si acaso estamos hablando de abril de 2024. No voy a ser que alguien escuche el podcast en el año que viene y se vaya de propio a Gijón para ver la exposición y venga a mi casa a decirme, oye, por favor, a nuestra casa y nos diga a pedirnos explicaciones. Que bueno, yo que sé, un viaje a Asturias tampoco está mal, también te lo digo, ¿no? Si no te encuentras la exposición, pero bueno, por si acaso está hasta abril de 2024. Pues bueno, vamos a ir empezando, si te parece, Carmen, un poquito para ir dando paso, más que nada para intentar abarcar lo máximo posible de este amplísimo tema, ¿no? Y por empezar un poquito, sobre todo vamos a intentar acercarnos a lo que fue Hispania y también un poquito Caesar Augusta, ¿no? Esta Zaragoza romana y todo lo que fue el
digamos, Aragón romano, teniendo en cuenta que evidentemente Aragón por aquella época ni estaba ni se le esperaba todavía, pues nos iremos acercando y vamos a empezar precisamente por esa llegada de Roma, de un poquito el inicio de la dominación romana, que sobre todo tiene una fecha muy concreta, que es el año 218 a.C., porque los romanos, en cuanto a tema militar, legiones, empiezan a llegar en ese momento en el marco de la Segunda Guerra Púnica, ¿no? Esa lucha a muerte prácticamente entre Roma, Cartago, esa famosa guerra de Aníbal y sus famosos elefantes, ¿no? Y evidentemente este fue un escenario importantísimo en ese conflicto. Es la primera vez que llega a Roma militarmente. Eso no significa que no llegaran previamente antes comerciantes, viajeros, que lo sabía y ya iba notándose esa influencia, pero vamos a ir un poquito empezando por ahí, porque claro, una vez que Roma llega y dice, chico, no hace mal tiempo por aquí, bueno, depende del día, ¿no? Evidentemente, y las terceras como nos habló Catón, que sí creo recordar cuando llega al Valle del Ebro, ¿no? Pero claro, ahí empieza un proceso muy paulatino, no es de un día, no es de la noche a la mañana, muy poquito a poquito, pero que también afecta a la gastronomía, en el que vamos a ver transformaciones en la gastronomía de la gente que vive aquí, íberos, celtíberos, etcétera, cuando Roma llega, ¿verdad? Pues sí. Bueno, ya teníamos contactos antes de que llegaran aquí los romanos, porque había comerciantes griegos, el mundo púnico también se acercaba a nosotros, los cartagineses, y ya nos fueron introduciendo en algún tipo de alimento que era ajeno a las culturas indígenas. Pero claro, cuando llegaron los romanos, el mundo cambió. Es un cambio mucho más radical, sí, ¿no? Evidentemente. Tampoco debemos de pensar que aquí vinieron de repente 2 millones de romanos, porque tampoco fue eso. Fue, bueno, a partir del momento que ha comentado Sergio, efectivamente empezaron a haber intervenciones militares de dominio de Hispania. Pero fue un proceso lento. Aparte de los momentos puntuales bélicos, que, por ejemplo, la toma de Numancia en el 133, que desplazó un gran número de militares a la península ibérica y, sobre todo, que pasaban por el Valle del Ebro, porque éramos el mejor camino, sí. Éramos el corredor de entrada al corazón de la península ibérica. Pues los asentamientos más bien fueron pequeños de romanos que venían a conocer el territorio. Fueron muy inteligentes. Aparte de las batallas, que eso ya lo sabemos, pues se está detectando en estos últimos años pequeños asentamientos de romanos que vivían a la romana en un ambiente más bien pacífico, eso sí, defendidos. Por si eran acaso. Como bases, como las bases americanas en según qué territorio. Una especie de avanzadilla poco a poco, que ¿no? se llevaban la comida, se lo traían todo. Y entonces su misión era tanto conocer el territorio como ir tomando contacto con las etnias locales. Y había un mundo de la diplomacia. En ese mundo de la diplomacia, naturalmente, había banquetes donde los romanos, sobre todo los romanos de élite, invitaban a las clases dirigentes de los poblados indígenas que tenían en las cercanías. Eran contactos para conocer sus costumbres, también para conocer los pasos estratégicos. Eran muy inteligentes. Además, el llevarte bien con esas élites, si estaba la posibilidad, significaba que esas élites luego iban más o menos a controlar a sus propios pueblos, ¿no? Lo que te podía evitar un levantamiento, una guerra, lo que fuera, e incluso desarrollar comercio o cualquier tipo de relación amistosa. Exacto, convertían oponentes probables en colaboradores eficientes. Sí. Y les enseñaban naturalmente los mejores caminos, los manantiales de agua, es decir, iban preparando el territorio para la llegada posteriormente más masiva. En esas celebraciones, naturalmente los romanos, había 2 alimentos que siempre les acompañaban. Era el aceite y el vino. Y es que el vino está muy rico. Entonces parece que a las élites indígenas tampoco les pareció mal. Ya tenían algún conocimiento con el mundo griego, pero claro, el volumen de importación de vino itálico que empezó a partir del siglo II a.C. en el Valle del Ebro, que es el territorio más cercano que tenemos, pues es enorme. Y aceite también. Venía aceite italiano, venía aceite de la zona de Brindisi y aceite norteafricano. En el sitio de Numancia, por ejemplo, se ha detectado aceite norteafricano
y aceite de la zona de la Apulia, que era el más bueno. Claro, para poder alimentar ese largo asedio de Numancia con los diferentes campamentos que establece Escipión Emiliano, ¿no? En esa conquista de Numancia definitiva, después de tantos años dando mal, claro. Sobre todo a las élites, no nos vamos a engañar. Sí. El legionario de a pie comía de una manera y las élites dirigentes militares comían de otra. Sí. Que se traían hasta sus propios cocineros. Y hemos detectado incluso utensilios de cocina en los campamentos del siglo II a.C., que era más bien para servir a la oficialidad, con unas recetas que luego comentaremos alguna, pero que eran totalmente ajenos al mundo indígena, pero que fueron probando. Y les sucedió, ¿cómo nos sucedió a nosotros hace 50 o 60 años, que aquí empezamos a probar las pizzas, las pizzerías, la cocina china, que qué dirían nuestras abuelas, ¿no? Las hamburguesas y... Pues lo mismo, lo que está bueno en todos los sitios. Sí. Y así fue como fue penetrando poco a poco la gastronomía romana. Y ahí, por ejemplo, claro, el aceite de oliva se utilizaba para aderezar, pero también para cocinar, en este caso igual que lo utilizamos todavía hoy en día, que es una de las herencias en buena medida, ¿no? Porque además todavía hoy se ve una bastante clara división en la gastronomía, por ejemplo, europea, de los países mediterráneos, que se utiliza sobre todo el aceite de oliva para cocinar, mientras que más hacia el norte, la mitad norte, se utiliza más la mantequilla u otro... Sí. O sea, sigue todavía ese cambio, estamos todavía un poquito más romanizados en ese sentido, ¿no? El sebo, aquí en época anterior a la romanización, el elemento graso con que se condimentaban las comidas era mantequilla y sebo, fundamentalmente. Eso tiene un tipo de cocina determinado. Por ejemplo, no te puedes hacer unos huevos fritos, pongamos por el caso. Entonces sí, fue sustituyendo paulatinamente en el Valle del Ebro el aceite de oliva a la mantequilla. Tal es así que se fueron haciendo autosuficientes. Hay un fenómeno muy curioso que los arqueólogos estudiamos, los ceramólogos sobre todo, y es la ausencia de ánforas de aceite bético que inundaron el Imperio Romano. Aquí en el Valle del Ebro apenas hay. ¿Por qué no hay? No porque no consumieran aceite, sino porque se lo producían ellos. Claro. Voy a poner un ejemplo. Hay una villa romana que, si no han estado, les animo a que vayan, que es la villa romana de Urrea de Gaén, donde se instaló un complejo de prensas de aceite con 6 prensas, que tenía una producción que exportaba al Valle del Ebro. Vayan si pueden. No sé si he dicho que está en Urrea de Gaén. Urrea de Gaén, sí. Vayan. Luego, si no recuerdo mal, buena parte en la propia ciudad de Roma hay una colina artificial, por así decirlo, que es el Monte Testaccio, ¿no? Que es muy curioso. Bueno, es una maravilla para cualquier arqueólogo, porque todo basurero para un arqueólogo es un tesoro, ¿no? Que en buena medida está producido por cientos, miles, casi millones, podríamos decir, de ánforas rotas, que la inmensa mayoría, no sé si no sé si el 100%, pero la inmensa mayoría eran de esas ánforas de aceite que venía de la Hispania bética, sobre todo, que iba para alimentar a Roma en buena medida y que acabó formando ese basurero una auténtica colina, una montaña, ¿no? Es algo súper curioso, porque claro, esa cerámica no se podía reutilizar y además era más barato ir produciendo y que reutilizarla, limpiarla, que era complicado el tema de la limpieza. Además es que el aceite impregna las ánforas, por mucho que pongan aislante, y eso no se puede volver a utilizar porque se rancia. Bueno, pues otro de los grandes productos que les encantó a las élites locales fue el vino. Y el vino sabemos que se empezó a producir desde época muy temprana en el Valle del Ebro. Hay lagares de época republicana en diversos yacimientos. Y últimamente hay un fenómeno que voy a resaltar porque es interesantísimo, y es que en la zona alta de las 5 villas y toda la Sierra de Santo Domingo están empezando a aparecer cientos de lagares de vino, lagares rupestres que se hacen, por eso se han conservado también en la propia piedra, excavando. Y ahora hay un trabajo de recopilación y recuperación, pero que nos va a decir que lo mismo, hay un momento en que el vino itálico deja de venir. ¿Por qué deja de venir? No porque no lo consuman, sino porque somos autoproductores. Y te salvas... Bueno, esto es como lo que se le llama ahora de comercio de proximidad, ¿no? Prácticamente, ¿no? Sí. Te va a salir más barato, evidentemente, un vino producido en tu propia región que no tiene los costes de un enorme transporte en aquella época, con lo que se transporta, aunque normalmente era por mar y bueno, pero esto era importante, ¿no? Para ese cambio. De hecho, estamos empezando a detectar envases de ánforas de base plana, pero unas ánforas que tienen una capacidad entre 6 y 12 litros de vino.
que era para el comercio en el Valle del Ebro. Otra cosa es el gran terrateniente ricachón que quisiera un vino especial de la Campania, de Italia, o lo que fuera, de máximo, vamos, como eso siempre hay. Como el que se compra ahora una botella de 700 euros, lo que sea, ¿no? Sí, de vino, el que sí. puede, claro. Hay mucha gente que se compraba el mismo vino que bebía la emperatriz Livia, la mujer de Augusto, que era un vino blanco. El vino bueno romano era blanco. Y el vino blanco de la zona de la actual Croacia, de Istria a Libia, era el que más le gustaba. Era carísimo, naturalmente. Y sí, la gente de su época que podía se lo compraba. Que además, bueno, una cosa era el vino de las élites también, otra cosa era el vino que bebía pues la inmensa mayoría de la población, ¿no? Sí. Y también, tú lo has comentado al principio cuando lo has mencionado, lo de dos alimentos, el aceite y el vino, porque el vino realmente también ha sido hasta no hace tanto un alimento. ¿Quién no ha contado o ha escuchado lo de la famosa tostada? A mí de pequeño me daba mi abuela, o lo que sea, una tostada con vino y azúcar o lo que fuera, ¿no? Porque era una auténtica merienda, ¿no? Un alimento. Y en la antigüedad, pues claro, eran vinos de peso, ¿no? De estos que dejaban mancha en el mantel y ya no se iba. Sí. Era un buen vino. Sí. Por ejemplo, hay Marcial, que es un escritor hispano que a mí me encanta. Cada vez leo más sus referencias y es divertidísimo, con una ironía. Menciona que el vino que se bebía en las tabernas en Hispania en su época era el vino catalán, el vino de la zona del actual Campo de Tarragona, un poco más arriba, y dice que aquello era imbebible, que era una cosa... había otros vinos más elegantes y delicados también que se producían en la zona catalana, pero había algunos que eran peleones, lo que dices tú. Sí. Bueno, luego hay otros dos componentes para el cambio alimenticio importantísimos que vinieron con los romanos. Uno es las especias. Los romanos adoraban las especias y le ponían pimienta a todo. Pero a los postres también, ¿eh? O sea, es que era una cocina como agridulce, un poco como la comida china en algunos platos. Pues las especias vinieron con ellos y el comercio. La pimienta, que era generalizada, pero ojo, la pimienta había de muchas clases. La buena, la carísima, era de rama. Y luego había otras de otras inferiores calidades. Y un elemento que acompañaba a todas las recetas romanas eran las salsas. Cosa que en la cocina indígena parece que no se conocían. ¿Y por qué lo sabemos? Pues porque no había morteros. No hay morteros indígenas. O si los hay son muy chiquitines y no tienen la capacidad de acoger una salsa fluida como era la que hacían los romanos. Hay miles de salsas. Luego os contaré algún ejemplo. Es decir, que a los romanos les gustaba mojar el pan, ¿no? Sí. Aderezaban todas las recetas, tanto las verduras como las carnes, como los pescados. Y para eso era imprescindible el mortero. Donde hay un romano, habrá un mortero. Siempre. ¿No? Es uno de los elementos que nos ayudan a ver el nivel de romanización de un yacimiento. La cantidad de morteros que hay. Cuanto más morteros, más romanización o más romanos hay de presencia, o itálica o lo que fuera, ¿no? Por supuesto. O sea, que los principales cambios sí que en buena medida se han conservado todavía incluso en nuestra gastronomía. Es el aporte del aceite de oliva, sobre todo en grandes cantidades, el vino, las especias y las salsas en la gastronomía, en los diferentes platos, en los guisos, etcétera, ¿no? Sí. ¿Algún otro cambio o algo que se te ocurra o ya es más dirigido más a lo arqueológico, al tema de vajilla, etcétera? Bueno, hay otro aspecto, es que son muchos. Son las técnicas culinarias. Con los romanos vienen los rehogados, que aquí no. Aquí el elemento que había para guisar antes de su llegada eran las ollas. En una olla lo del rehogar y encima sin aceite es un poco durillo. O las parrillas sí que había. Pero es que los romanos traen nuevas técnicas de cocina muy interesantes, que casi me lo dejo para luego. Sí, luego lo comentamos. Sí. Antes de pasar a ello, a hablar de cómo comían, costumbres, platos, algunas recetas, ¿cómo se puede reconstruir hoy en día todo este tema de la dieta de los romanos, qué es lo que comían unos y otros? Porque al final la mayor parte de las fuentes, sobre todo las fuentes escritas, claro, nos las escriben quien nos las escribe, la gente adinerada o muy cercana a ella. Aunque a veces hablan también de lo que comen los pobres, ¿no? Pero ¿qué tipo de comida era? ¿Cómo se puede rastrear en el tiempo esta dieta? ¿Cuáles son nuestras fuentes, digamos? Pues tenemos tres fuentes principales. Una son los restos materiales. Ahora hablaré de ellos. Otra son los textos de la antigüedad, que a veces nos vienen por recetas médicas. Muy curioso. Y el tercero son las imágenes. Tenemos imágenes en mosaicos, en pintura mural, etc.
lo primero, lo más importante, los restos materiales. Por ejemplo, en las excavaciones de Caesar Augusta nos han aparecido multitud de menajes de cocina, de recipientes que se han utilizado para guisar y que a veces nos dan muchas pistas. Pues, por ejemplo, un set de cocina norteafricano, una vajilla que cualquier romana o romano querría en su cocina, que estuvo en la exposición aquí en Zaragoza y que es un set formado por 3 piezas. Entonces, en la parte de abajo es una cazuela de fondo curvo para poner en un trípode, donde se puede realizar una cocción de una receta. Pero es que en la parte superior encaja otra, más pequeñita, pero que se beneficia del calor de la de abajo, con lo cual puedes hacer 2 recetas con un fuego. Y como es una vajilla muy fina, transmite el calor maravillosamente. Es práctico, vamos, a tope. Bueno, o sea, es una vaporera. con un solo fuego puedes hacer varios platos a la vez, te haces la comida, la cena o... Sí, sí, es frecuente. A partir del siglo I hasta el siglo V prácticamente tenemos en Caesar Augusta esa vajilla de cocina. ¿De qué nos está hablando? De un tipo de alimentación. ¿Qué guiso se podría hacer allí? Pues yo pienso que se podría hacer una cosa parecida al cuscús, donde en la cazuela de abajo se guisaría lo que puede ser la parte de proteína, carne o pescado, aderezado como se quisiera, y en la parte superior una cosa que comían muchísimo los romanos, que es sémola. Una sémola que se podía humedecer o con leche o con agua y que acompañaba a las recetas. Pues eso es una práctica que ha quedado en el norte de África, que es de donde venía esta vajilla, de Túnez. Cierto, es verdad, es verdad. Luego nos mencionabas un poquito lo arqueológico, no los restos, pues que esto era un las ejemplo. fuentes escritas, Sí. y luego también nos has comentado el tema de las imágenes, ¿no? También Bueno, esa es una fuente riquísima. Hace poco hubo, el año pasado creo que fue, la famosa pizza que se había aparecido en Pompeya, una pintura... La primera pizza de la historia, algo que se parecía, que evidentemente que no era no. una pizza, ya se lo digo yo que no. Pero esto del clickbait, ¿no? de la prensa, y dices, Sí, bueno, lo bueno. metemos aquí, tenemos miles de visitas a este artículo. Esto es, sí, es un título fácil, que se dice. Bueno, pues no era una pizza, pero era una focaccia, que los italianos siguen comiendo hoy en día. Eran unos panes más o menos planitos, encima de los cuales podías poner o carne o pescado o embutido, que ellos también tenían. Los embutidos que nos comemos nosotros vienen directamente de Roma, las salchichas, en fin. Pues se podían poner encima y ahí tenías el almuerzo, que era lo que tomaban a mediodía, una comida ligera, como un tentempié. Pues es una fuente importantísima. En Pompeya tenemos un silo de imágenes que nos fijamos en muchas de ellas, de postres. Hay, por ejemplo, en la villa de Oplontis un postre que es una casata, que es una tarta con fruta confitada en la parte de arriba, que tenemos la única representación en esa imagen. En fin, serían tantas cosas. Y luego ellos eran muy dados a hacer regalos de comida, que tenían el nombre de Xenia, nombre griego. Y entonces en los mosaicos y sobre todo norteafricanos tenemos un repertorio de alimentos que se regalaban que no se pueden imaginar. Allí hay alcachofas, que decían que los romanos no comían alcachofas. Allí hay melones, hay aves de todas las clases, pajaritos que les gustaban muchísimo, caracoles, peras, dátiles que les encantaban. Pues allí tenemos una fuente inagotable de imágenes. Escritores, pues, hombre, hay que mencionar al único, el único romano que tenemos que hizo un libro de cocina, que habría muchísimos, pero solo se nos ha conservado el de Apicio. Ya veremos qué pasa con la Villa de los Papiros en Herculano, ahora que se está empezando a poder... Es la única biblioteca de la antigüedad que nos ha llegado, pero claro, carbonizados esos papiros, y ahora se ha conseguido ya una técnica para, sin desenrollarlos, pues poder ir sacando la información, que claro, ahí se van a sacar libros que o se han perdido o se desconocían hasta ahora. Exacto. Va a ser un proceso lento, de años, décadas, pero va a ser una maravilla eso. Sí, allí acudiremos también. A ver, por supuesto. Bueno, pues Apicio era un personaje interesantísimo, histórico, o sea, vivió realmente en época de Tiberio, era un hombre cultísimo y muy rico. Y era un hombre que manejaba muy bien el griego. Todos los romanos cultos hablaban griego. Les enseñaban de pequeñitos, era el lenguaje internacional. El esperanto del momento era el griego. Y Apicio recoge una serie de recetas que están muy enraizadas en la cocina griega. Y recoge recetas muy sofisticadas de cocinero,
no de cocina habitual, de a pie, pero también recoge algunas de las habituales en la cocina del día a día. Pues él es una fuente, la mejor. Pero luego tenemos otra serie de escritores, Columela, que nos habla en las cosas del campo de guisos tradicionales, Catón, que nos habla de la receta más popular entre los romanos, que era la pulse púnica. Que la pulse, ¿qué era? Lo que os he comentado hace un momento. Era una especie de sémola que podía ser tanto de faves, ya lo diré, de judías. De judías, ¿no? Sí. Como de trigo o de cebada, que también las había, y que se cocía o con agua o con leche, y en concreto a la pulse púnica le añadían huevos, queso, aceite y pimienta. Vamos, era algo contundente. Sí, era un plato único. Y eso era lo que más comían los romanos. Los griegos, que les tomaban mucho el pelo, a los romanos decían que ellos eran unos comedores de papillas, así de manera despectiva. Ahí tenemos un programa pendiente, yo creo, del tema de insultos que había de la época o de este estilo de unos pueblos a otros, porque, bueno, ahí también con nuestro querido Marcial, el bibilitano, también de los celtíberos que decía con el tema, bueno, no voy a entrar en ello, que son temas un poco escatológicos. Así que, bueno, a no ser que nos hayamos quedado ya con alguna cosilla, si quieres pasamos un poquito más a esa contraposición de la imagen de esos grandes banquetes que nos ha llegado muchas veces pues muy distorsionado, ¿no? Porque además siempre decimos que buena parte de la información que tenemos en la antigua Roma, o sobre todo la que teníamos, que porque poco a poco se va investigando cada vez más, viene de las élites, que al final era un porcentaje minúsculo de la población en general, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es esa contraposición de esa imagen de esos grandes banquetes que tenemos todos en la cabeza de los romanos y lo que comía la mayor parte de la población? Y sobre todo te preguntaré, que no sé si se sabe o no, de ese tópico de los romanos de verdad en esos banquetes se hartaban a comer, vomitaban para seguir comiendo, o esto es un topicazo que, o bueno, alguno habría un... Hombre, habría de todo, pero no era algo más común, bien nos ¿no? vamos al mundo de las películas, del sí, peplum, ¿no? Y de las... Por eso. Sí, no. A ver, ¿qué sabemos de los comedores romanos? Pues lo que nos da la arqueología. Fundamentalmente en las excavaciones, por ejemplo, en nuestra ciudad, en Caesarea Augusta, bueno, antes de Caesarea Augusta, nos vamos a ir a Salduye. Hace unas cuantas décadas, en el lugar donde hoy está la sede de la Justicia de Aragón, recién nombrada Justicia de Aragón, apareció una casa republicana, previa a la fundación de Caesarea Augusta. O sea, una casa de Salduye, quiere decirse de unos indígenas que estaban muy romanizados. Pues allí apareció una casa y pudimos detectar un comedor. ¿Cómo era el comedor? Pues sabemos que era un comedor porque en el suelo marcan el espacio de los 3 lechos sobre los cuales recostados comían los romanos. Pero fijaros, es que es una época en torno al 50 a.C., una casa en Salduye, un poblado indígena, que come a la romana. Totalmente a la romana, en esos famosos triclinios, ¿no? Exactamente. Bueno, pues allí tenemos un ejemplo real de cómo sabemos cómo comían estas personas. Pero, claro, ¿quién comía allí? Allí comía una familia de élite, alguien con unas posibilidades económicas muy altas. ¿Cómo comía el resto de la gente, los que trabajaban en esa casa, o el romano medio de a pie? Pues como hasta el siglo XIX, en la cocina. Comían en la cocina, que es sobre todo donde en invierno pues había calorcito, estaba el fuego, te podías sentar alrededor, y era donde toda la vida se han contado las historias y se ha cenado. Porque imaginaros lo que supone calentar un triclinio de 4 metros de altura, una habitación de 90 metros cuadrados en pleno enero. Un combustible con los braseros, etcétera, que eso es caro, no se lo puede permitir todo. Luego, aparte, estaba el tema de donde vivía la gente pobre, ¿no? Sobre todo en Roma, en esas famosas ínsulas, ¿no? Con el peligro de los incendios, que era el pan nuestro de cada día, nunca mejor dicho, también. Era su miedo. Luego hablaremos de una superstición relacionada con eso. Claro, había mucha gente que, de hecho, comía en la calle en puestos en la calle, no más que en casa, porque en casa no eran familias que vivían en una sola habitación y no tenían tampoco realmente un lugar donde cocinar muchas veces, ¿no? Tenían muchos hornillos portátiles, muchísimos, tanto de metal como de arcilla, y era muy habitual en verano que guisasen en el patio. Pensar que las casas romanas, la mayor parte tenían un pequeño patio con una salida al aire libre. Pues en verano sí, ahora en invierno no. En Caesarea Augusta
¿Cuántos triclinios y cuántas cocinas hemos detectado? Bueno, pues triclinios unos cuantos, por la sencilla razón de que conservamos los mosaicos. Por ejemplo, hay uno que se ha podido ver hasta hace muy poco tiempo en el Museo de Zaragoza, que procedía de la calle Añón, Sí. Cerca de la calle de la Cadena, que tenía marcados los 3 lechos y que era una cosa del siglo I después de Jesucristo. Y luego hay alguno más. Por ejemplo, hoy en día en el Museo del Foro pueden ver el pavimento de un comedor rico de la Casa de las Murallas, Sí. que apareció al lado de la iglesia de San Felipe, con una decoración preciosa de musas y de, en fin, un comedor de altura y con temas báquicos alusivos al vino. Pero cocinas, ¿cuántas hemos encontrado? Pues se van a quedar muy sorprendidos, pero que sepamos con seguridad 1,5. 1,5 aquí en Zaragoza, el Casa Aragosta, ¿no? Una segura que apareció en una casa de la calle Predicadores, en una excavación que se excavó el solar completo, y que sabemos que tenía una ventanita con una reja para ventilar, porque apareció la reja y el hogar debajo. Y media, digo media porque no estamos muy seguros si aquello era una gran cocina, era una cocina o era una cosa industrial, en el barrio de San Pablo. Ajá. En una pequeña instalación con piletas industriales, no estamos muy seguros. O sea, sabemos más casi de las clases dirigentes, de las élites, que de los romanos reales de a pie, que eran la inmensa mayoría. Sí. Ahí te quería un poco hablar del tema de la dieta, ¿no? De La dieta. porque, por ejemplo, una de las cosas que se hablan es que el pan era prácticamente la base, bueno, lo ha sido realmente hasta hace muy poco tiempo, hasta el siglo XIX, casi prácticamente, Sí. de que la inmensa mayoría de la población lo que más comía era pan, era su mayor alimento. De hecho, cuando el Estado romano, sobre todo en el siglo I a.C. y ya en época imperial, hace esa entrega famosa a los ciudadanos romanos de esa entrega gratuita o subvencionada por el Estado de cereal para que la gente se hiciera su propio pan, porque si no, no había forma de... Y cuando faltaba ese cereal, ahí había revueltas y había de todo, Sí, absolutamente, ¿no? Claro, ¿qué era esa dieta cómo era esa dieta de la mayor parte de la población? Pero luego que podemos ir encontrando ya poco a poco de esas recetas más elaboradas de la sociedad romana, ¿cómo era? Vamos a ver. Paso por paso. Los romanos antiguos eran los comedores de purés que decían los griegos. Es decir, los cereales, que era la base de la alimentación de los romanos, empezaron siendo consumidos en una forma de gachas. Y con el tiempo empezaron la panificación y la fermentación. Cuando vienen aquí a la península ya lo tienen bastante controlado, ese tema, y ya traen el pan, que con anterioridad no estamos nada seguros cómo se consumía en la península ibérica. O sea, digamos que el pan es romano. Y si han visto una imagen de pan, hay una cosa muy curiosa, es que normalmente los panes romanos están divididos en 8 porciones. ¿Por qué? Pues porque las tiendas de los soldados, los contubernium, eran de 8 soldados. Y entonces eso viene de ese mundo militar y del reparto del pan entre el grupo de los soldados. La dieta principal de los romanos eran los cereales. Y después eran bastante austeros. Comían muchísimos vegetales, comían verduras. Las lechugas era un poco un tema de lujo, pero verduras, bueno, a la celga le daban que no os podéis ni imaginar, al apio, a todas las, bueno, a la borraja, a todas las verduras que hoy en día consumimos, pues prácticamente, claro, menos lo que vino de América, que es muy poquito, Evidentemente. y patatas que no había, claro. Sí. Y después de carnes, pues solían comer poca carne y de animales más bien mayores. No como nosotros, que nos comemos a los pobres jovencitos. Sí. No, ellos más bien eran animales que ya, por ejemplo, gallinas que ya habían puesto huevos, comían muchos huevos, y animales que ya habían rendido su vida en el campo, pues esos ya se los comían. Hacían muchas conservas. Por ejemplo, en Velilla de Ebro se detectó un espacio dedicado al ahumadero. Es un ahumadero para ahumar conservas, creemos que de cerdo, porque estaba la cochiquera en la misma instalación. Pues era un proceso también de consumir alimentos. Hacían embutidos, por supuesto, y pescados, todos los que tenían a mano. Un lujo que era real eran las ostras. Había criaderos de ostras, o sea, están reflejados en diversas imágenes. En fin, es que es un tema que si nos ponemos a hablar, yo creo que no hablaríamos más que de comida, pero de alimentos. ¿Cómo eran las recetas? Pues los de la gente de a pie,
Pues, por ejemplo, puedo deciros que comían muchas pátinas. ¿Qué son las pátinas? Pues las pátinas son los antecedentes de nuestras quiches. Unos guisos que consistían en una base de huevo batido, vamos, como una especie de tortillas, pero con más ingredientes. Y siempre en unos recipientes especiales que traen los romanos desde época republicana, desde el siglo II, que pueden ser de cerámica, de metal. La mayoría son de cerámica porque es lo más barato, naturalmente. Pues ese guiso de las pátinas que comían muchísimo los romanos podía ser de verdura, de pescado, de carne, de frutas. En Pompeya se ha encontrado una pátina de melocotones, por ejemplo. ¿Y cómo se hacía? Pues se batían bien los huevos y añadía pimienta, como siempre, eso es incuestionable, en un medio graso porque se aceitaba la fuente y se desmenuzaba el ingrediente principal. Es decir, en una pátina de espárragos, pues los espárragos se habían cocido previamente y se desmenuzaban. Y se unía a la mezcla, que se unía y quedaba pues una especie de tortilla. Pues ese era uno de los platos fundamentales en la cocina. Otros que podían ser cotidianos, pues las olivas, comían muchísimas olivas. Bueno, ya he dicho verduras, carnes, es que la dieta era muy, muy variada. Lo que no eran muy carnívoros. No. No, porque es que era muy caro. Vale. O sea, eso está más reservado para los banquetes de la gente que se lo podía permitir. Exactamente. Claro. Que nos vamos a la mesa de las élites, allí tenemos una variedad de alimentos y tenemos un cocinero, probablemente. Que te empieza a hacer ya virguerías, ¿no? Sobre todo ya en época imperial, y ahí sobre todo. ya nos meteríamos en las recetas de Apicio, que eran muy elaboradas, y en las técnicas de cocina, que eran a veces complejas, y que hacían muchos rellenos, por ejemplo, también hacían asados. En las cocinas romanas que tenían hornos, pequeños hornos de panadero. Entonces hay muchas recetas que si se puede se hacen en el horno. Y si no, se llevan al horno comunal, como se ha hecho toda la vida en los pueblos, hasta hace 4 días, y se sigue haciendo, en los que tienen la suerte de tener horno de leña. Luego podemos hablar también de aderezos y sobre todo es que no podía evitarlo el famoso garum, ¿no? Que siempre se habla del garum, en plan que a cualquiera que le explicas cómo se hace, o sobre todo que veis una imagen del proceso de producción, ya dices, bueno, mejor lo dejamos para otro día, ¿no? Pero bueno, era algo que no es tan horrible como parece a simple vista, ¿no? A ver, es que hay como una leyenda negra con el garum, y todo el mundo se piensa además que es una salsa que se podía consumir directamente. No, que por Dios. Los romanos no se lo comían a cucharadas, ¿no? No, aquello era contundente, no, lo siguiente. A ver, los romanos no añadían normalmente sal a las recetas, pero condimentaban. Aparte de las salsas, le añadían garum a cantidad de recetas. ¿Qué es el garum? El garum es un concentrado de pescado azul con hierbas y sal, que tiene que macerar durante meses y que va pasando fases de depuración. Pero es que había garum, aparte de sardinas, boquerones, de rape, había garum de un montón de pescados diferentes, incluido el de ostras, que lo han detectado hace poco en Pompeya. Que sería ya para las élites, vamos. Bueno, ese era el de 4 estrellas, Michelin. Bueno, pues el garum no era tan maloliente. El barato, pues sí, sería más maloliente, porque claro, no deja de tener un olor a pescado putrefacto, aunque esté controlado. Pero había, sobre todo, el de más calidad, que era el garum sociorum, el garum de los amigos. No se vendía en ánforas, se vendía en pequeñas botellitas, de un tamaño pues, de 30 centímetros de altura, y ese estaba filtradísimo, era una delicatessen. Al final, el producto final es una especie de... Lo ves y parece un aceite, digamos. Es como, sí, con una consistencia cremosa, sí, y cuanto más fino y más líquido, de más calidad. Bueno, pues eso se lo añadían a todo, también prácticamente. Potenciador del sabor, podríamos decir. Sí, es que es nuestro creen, nuestro honor, nuestras pastillas de caldo concentrado. Sí. Es exactamente lo mismo. Pero claro, hablas del proceso de elaboración, pero esto es como también hay gente que le explicas cómo se hacen las morcillas y dices, Dios mío, está buenísimo eso, ¿no? Evidentemente. Luego podemos ir hablando un poquito, pues también de
esas costumbres, ¿no? De los romanos. Ya hemos hablado un poquito de cómo y dónde comían al menos los adinerados, ¿no? Bueno, y también un poquito los pobres, ¿no? Pero desarrollar un poquito más eso, las costumbres, comían con las manos, porque evidentemente el tema de los cubiertos, eso todavía no, al menos para llevarte la comida a la boca, no se había desarrollado tanto, ¿no? Tenían cucharillas y cucharas, eso sí. Bueno, algo que se me había quedado el tintero, que además es algo muy curioso, que se encontró en Casa Augusta, lo de la famosa liebre, ¿verdad? Sí, es que eso es algo súper curioso, es que es una locura. A mí me parece esto una locura. casi después de lo de las comidas, sí, como prefieras. lo dejamos de postre, como vale, es un pues, dulce. Nos quedamos en el tema de las costumbres a la hora de comer de unos y otros. Ellos no tenían tenedor, el tenedor es un invento bastante más moderno, pero sí que tenían cucharillas y cucharas. Y luego tenían un instrumento como una navaja multifunción, que tenían unos pinchos que se podían desplegar y servían para, por ejemplo, comer caracoles, ¿vale? ¿Cómo comían? Hombre, pues las clases altas, las élites, comían recostados sobre el brazo izquierdo, que ahora pensamos que es un poco incómodo, pero era la griega y era lo que estaba de moda y era lo que se suponía que era culto y de clase alta y de buena educación. Algo refinado. Ellos no partían nada con cuchillos en la mesa porque todo les venía desmenuzado. Cada uno sí que podía tener un platillo para acercarse a la comida, pero tomaban de fuentes comunes. Naturalmente, en las clases altas pues tenían una pléyade de servidores que les llevaban, les traían, les limpiaban, les lavaban las manos antes de empezar y los pies, si se terciaba. Tenían una vestimenta especial, que era una túnica muy cómoda, blanca, ligera, y a los hombres y mujeres les coronaban con coronas de flores que solo se podían llevar en el banquete, no fuera. Fuera, digamos que era un símbolo de vida alegre. Vamos a dejarlo ahí con puntos suspensivos. Vale. O sea, esas romanas que se nos visten por ahí de romanas con coronas no tendrían muy buena reputación. Vida licenciosa, ¿no? Fuera del banquete. Bueno. Y una cosa muy importante eran las servilletas, las mapa. Todo el mundo tenía una servilleta grande, no solamente para no mancharse, sino para llevarse las sobras a casa, que estaba muy bien visto. Esto no es nuevo. Sí, sí. ¿Cómo comía la gente de a pie, los que le servían la comida? Pues en la cocina, que tenían mesas igual que las nuestras y banquetas. Ahora en Herculano están restaurando e identificando en las últimas excavaciones una serie de muebles, entre los cuales están muchas banquetas, porque es donde la gente se sentaba. Las costumbres de la gente que comía en la cocina, pues mucho menos, más relajada que la gente tal. Y no sé qué más deciros de este tema, porque también es como para entrar en profundidades. Sí. Si quieres pasamos a las supersticiones. Había supersticiones en la mesa. También, ¿no? Hoy, los romanos eran muy, muy supersticiosos. Totalmente. Pero mucho, ¿eh? Entonces, digamos que cuando te invitaban a una casa, tú tenías que entrar y salir por la misma puerta. No podías, aunque hubiera dos, tú no podías salir por la otra. Aquello daba mal rollo. Si se caía la sal, rápidamente había que echar sal por el lado izquierdo. Es una costumbre que hemos heredado. Sí, seguimos teniendo, sí, de los supersticiosos, evidentemente. Si alguien tenía miedo de que hubiera malas vibraciones, besaban la mesa. ¿De dónde creéis que viene que el sacerdote bese el altar? De los romanos. Eso conjuraba a las brujas, según ellos. Luego hay, que no se podía hablar de fuego ni de incendios de ninguna manera. Tenían pavor. Si a alguien se le ocurría mentar la palabra fuego o similar, rápidamente había que coger agua y echar por debajo de la mesa. Claro, es que es lo que he comentado antes, es que en la ciudad de Roma, claro, nosotros conocemos el famoso incendio de Nerón, ¿no? Sobre todo porque eso luego nos hablan mucho después las fuentes posteriores, ya las cristianas, pero todavía de la tarde antigüedad, para no sé qué, porque como se culpabiliza luego a los cristianos, pero los incendios en Roma, los grandes incendios, pocos años había un gran incendio que te destruía media ciudad. Era madera. Y cada día tenías varios incendios más pequeñitos por toda la ciudad, realmente. O sea, porque era, claro, esas edificaciones con materiales tan inflamables, con cualquier descuido. Y apiñados absolutamente todo. Y varios pisos. Con edificios que tenían hasta 6 plantas incluso, de esas grandes ínsulas, que además creo que Marcial también dice que una de las mejores formas era que te pillara un incendio y si vivías en la última planta, porque eso significaba que eras muy pobre, hasta luego. O sea, ¿no? Sí, ascendías a la inversa de tus posibilidades económicas. Sí. Pero sobre todo hay una superstición que es alucinante, que es que, vamos a ver, viene de la antigüedad.
En la antigüedad, sobre todo a los niños, se les enterraba en el subsuelo de las casas, ¿vale? A los adultos no, pero a los niños sí es muy frecuente en las excavaciones, tanto del mundo indígena como romano, encontrar esqueletos de niños porque los acoge el techo del hogar. Pero es que los romanos pensaban que nuestros antepasados, sus antepasados, vivían debajo del suelo. Era el inframundo. Y entonces en los banquetes, en los de alto nivel, cuando caía cualquier cosa al suelo, allí se quedaba. Si se te ha caído la pata de la cigala, se va a quedar en el suelo, no la vas a poder coger. ¿Por qué? Pues porque la creencia era que los habitantes del inframundo se enfadarían, porque era su alimento, lo que caía al suelo era para ellos. De allí nació un estilo de mosaicos que se llaman el suelo sin barrer. Se llaman así, mosaicos del suelo sin barrer. Que, por ejemplo, hay uno maravilloso en los museos vaticanos de una villa romana del Aventino, donde se ven toda clase de las cositas que se habían caído al suelo. Lo representan en el mosaico, incluido un divertidísimo ratón que se está comiendo una nuez, que ese no debe pensar que los del inframundo se van a quedar a dos velas, le da igual. Y en otro hay un gato que se está comiendo un pescado. Y ¿qué hacían? Dejaban todo hasta los últimos postres en el suelo, tal como estaba. Luego lo recogían con mucho cuidado y cogían una muestra de lo mejor y la quemaban en el altar de los dioses familiares, como tributo a sus antepasados, para que no se les enfadaran. Y por último, os voy a contar otra que también era muy curiosa, que esa era de casas de alto nivel, que es el memento mori. En un momento dado del banquete, cuando ya se iban a hacer las libaciones de vino, que era el final, pues o se sacaba un pequeño esqueleto de metal pequeñito, que se conservan bastantes, que pueden ser de hierro, de plata, y se sacaba y el anfitrión decía: acordaros que esto dura 4 días, que es que hay que vivir. Sí. O sea, era a través de la muerte una exaltación de la vida. Vamos a disfrutar de lo que tenemos, porque esto dura un cuarto de hora. Dura lo que dura. Y si no era en un pequeño esqueleto que se llamaba larvae barbarie, pues era en un vaso. O sea, conservamos varios vasos de plata, muy, muy bonitos, en varios tesoros, donde hay esqueletos. Y es para brindar con el vaso del esqueleto y disfrutar de la vida, fundamentalmente. Es curioso las supersticiones romanas, la verdad. Además ¿Sí? Tenían a mil. O sea, tú ves el calendario romano con las diferentes festividades y, por ejemplo, creo que era en mayo, tenías una de las más, yo creo que tenebrosas, sobre todo si te la creías, que era lo de las Lemuria, ¿no? Sí. Que tenía todo un ceremonial que además si no lo hacía, si el pater familias, el jefe de la casa, digamos, no lo hacía, que además tenía que hacerlo a medianoche, en la oscuridad. Si no lo hacía paso por paso, ahí, vamos, tenía que estar... Había que aplacar a los antepasados. Había que decir una serie de frases, ¿verdad? Para sí. Y echar luego... Y ofrendas. Hacer unas habas hacia la espalda y además no te podías equivocar en ningún momento, tener un traspiés con lo que estabas diciendo, porque entonces el ceremonial salía mal y ahí eso abría las puertas a que esos lemures, ¿no? Que luego el nombre del animal viene de ahí un poquito de ahí, pudiera atacar a tu familia durante todo ese año hasta el año siguiente, ¿no? Un poquito sí. traer el malfario. Les tenían muchísimo miedo a las almas en pena que pudieran vagar por su casa y no fueran propicias. Y por eso se ve también en la gastronomía, o sea, al final en los banquetes que se hacían o en las comidas, claro. Pues si quieres ahora hablamos de esa pieza que me has mencionado antes, ahora que ya llegamos a los postres. Venga. Pues vamos a hablar de un dulce, de una pieza excepcional que apareció aquí en la excavación del teatro. Es que apareció aquí mismo, que es la mitad de un molde que era bivalvo, es decir, eran 2 partes gemelas que se unían para formar una figurita en su interior que se rellenaba por la parte de abajo. Y representa a una liebre comiendo uvas. Es una cosa que la figurita que luego se hacía pesaba en torno a 1/4 kilo. Vale. Y esa la publiqué hace ya un tiempo y había 3 opciones para el relleno que se podía hacer en el interior. Una era carne de membrillo, que a los romanos les encantaba, y era muy famosa la de Hispania, porque aquí hay mucho sol y entonces era muy dulce. Claro. Otra era el mosto hervido, la mostarda, que la siguen haciendo en Sicilia, que también se servía y cuando se enfriaba tomaba la forma del molde que lo hacen, es muy divertido. Y otra era algo derivado de cereales, que si era una pasta de almendras, que si... Pero la nitidez que tiene el molde, pensamos
que mucho mejor era la carne de membrillo o la mostarda que lo otro, que no guardaría todo el relieve tan detallado que tenía la pieza. Es que precisamente lo sacasteis en la publicación que se hizo de la exposición de la que hablábamos al principio del programa, y se hizo pues eso, con arqueología experimental, se hizo ese molde, reproduciéndolo en base a los restos que se habían hallado, y es que tiene un detalle excepcional con esa carne de membrillo que lo ves ahí, es que es una chulada. Es muy bonito. Para boca, un dulce para boca así, pero súper chulo. ¿Y eso para qué servía? Vamos a ver. ¿Y cuando se utilizaba? ¿Era un postre normal? No era. Este en concreto no era un postre normal. Digamos esta figurita. Esta figurita pensamos que era uno de los regalos que se hacían en los espectáculos públicos, en los juegos circenses y teatrales. Y además está muy bien fechado. Es de comienzos del siglo III, finales del segundo, comienzos del tercero. ¿Y a quién corresponde? A la dinastía de los Severos. La dinastía de los Severos, que es una dinastía interesantísima, viene del norte de África. Y es una dinastía que favoreció muchísimo los grandes juegos circenses. En época de Septimio Severo se hacen los juegos que celebraban el centenario de la fundación de Roma, que se hacían cada 100 años. Y entonces hubo una cantidad duraron 3 días al menos, y con muchísimos espectáculos de animales que venían de África. ¿Y qué se regalaba en esos grandes espectáculos? Pues se regalaba lo que en latín se llama crustula et mulsum. Crustula son regalos dulces. Por ejemplo, la carne la liebre con la carne de membrillo. Y mulsum, que es vino con miel. Y eso se repartía de manera gratuita por las élites locales o los emperadores en esos juegos para ganar la gracia del pueblo. O sea, era un regalo para el pueblo. ¿Qué significa la liebre comiendo uvas? ¿Significa algo? Supongo que sí. Sí. Pues es el otoño, es el genio del otoño, que es cuando se ve que se cazan más liebres y cuando se recolectan las uvas. Lo que nos indica que eso se utilizó pues en algún tipo de espectáculo que se hizo en otoño aquí en el teatro. Pues de muy probablemente ¿no? en el mismo teatro, con lo cual es excepcional. Porque además eso te iba a comentar, porque claro, los romanos no se lo comían en casa, como sobre todo la gente, pues muchos trabajaban, o sea, durante el día pues podían parar a tomar un tentempié, imagino, ¿no? En Pompeya lo vemos, esa termopolia y todo esto, pero luego también en esos grandes espectáculos, cuando tanto en el teatro como pues en la arena, ¿no? En los anfiteatros o donde fuera, claro, también tenías aquí incluido. Lo que pasa es que en la parte de abajo nos queda, bueno, aquí me parece justo aquí, nos queda el arranque de una enorme plaza, ¿no? Que ahí pues la gente también descansaba entre actos y actos porque aquí se hacían espectáculos durante todo el día, durante todas las horas que duraba el día. Estamos dentro del patio. Por eso, y claro, seguramente habría puestos en los que tú podías comerte también, no solo lo que se pudiera repartir de forma gratuita, de forma quizás más excepcional, pero también pues un tentempié, igual que nos comemos unas palomitas en el cine, o te vas al fútbol o baloncesto y te pides una bebida y lo que sea, algo de cena o de comida. Esto también se hacía, claro. Por supuesto, los romanos comían mucho fuera de casa, sobre todo a mediodía. Por la mañana comían normalmente las sobras del día anterior. ¿La comida más fuerte era la de mediodía o la cena? Era la cena. O sea, esto de desayuna como un príncipe, come como... Pues va a ser que no, para ellos no. Para ellos, cuando comenzaba la jornada, tomaban un desayuno, eso normalmente, o sobras, o pan con queso, o cosas similares. Luego, a eso de las 12 se tomaban, pero ¿cómo hacen los ingleses? Un tentempié, ¿vale? Y eso sí que lo solían hacer fuera de casa cuando vivían en la ciudad. Que otro tema que no hemos hablado, que también es interesante, es la contraposición campo-ciudad. En el mundo rural, las grandes villas. Naturalmente. Bueno, pues a mediodía una cosa ligerita. Y por la noche sí. Antes, primero, los que podían se iban a las termas y cuando ya estaban limpios y relajados es cuando se celebraba la cena. En las termas también se podía comer, también había comida, claro. También, bueno, se podía comer en todos los sitios. Los romanos tenían multitud de pequeños establecimientos donde se vendía vino y comida. Otra cosa era el vino, que no he mencionado y no puedo terminar esto sin mencionar cómo se bebían los romanos el vino. Para los romanos beber vino a palo seco era de bárbaros. Y lo decían siempre de los galos, que les gustaba muchísimo a palo seco el vino y los consideraban unos verdaderos salvajes. Siempre se mezclaba con agua. Y en invierno, con agua caliente, y también le metían especias, pues canela, que la conocían, pimienta, y en verano la filtraban con nieve.
ponían un filtro con nieve y el agua y el vino pasaba por allí. Para que estuviera más fresquito. Sí. Algo que no hemos hablado también es el tema, bueno, si quieres hablamos lo del tema del campo brevemente, o pasamos un poquito, porque es algo que me interesa, el tema de la conservación de los alimentos también, en una época en la que la electricidad no existía, que sabemos el tema de la sal y todo, pero bueno, un poquito también quizás sea importante el tema de las especias por una parte, ¿no? Para disimular sabores ya de alimentos que ya están un poco, digamos, pasadetes, ¿no? Pues si quieres hablamos un poquito de eso. Pues sí, ellos tenían multitud de maneras de conservar. Una era la que he mencionado antes, del ahumadero, donde se ahumaban los embutidos y las piernas, y exactamente igual que hacemos hoy en día. O sea, en realidad es que somos romanos. Sí. Otros procedimientos eran las conservas en miel. Conservaban la carne y los frutos en miel. Otro era enterrar en vasijas herméticamente cerradas en el suelo frutos, por ejemplo, lo hacían mucho con las peras, manzanas, adobos, hacían adobos, igual que nosotros, y hacían escabeches. Ah, mira. Sí, hay bastantes recetas en Apicio de escabeches con diferentes ingredientes, siempre con pimienta y vinagre. Otros procedimientos, pues, de conserva, no, fundamentalmente, salar. La sal, que no la utilizaban para condimentar los guisos, sí que lo utilizaban para conservar la carne y el pescado. También ahumaban los pescados. Hay ahumaderos de pescado que se han podido constatar, y se han constatado también en excavaciones multitud de salinas. ¿De dónde traían el pescado aquí? Que es un tema muy interesante. Pues de multitud de sitios. Tenemos ánforas de pescado de Andalucía. Tenemos ánforas de pescado de Cataluña, de la costa catalana. Y recientemente tenemos un estudio con otras colegas donde estamos barajando la posibilidad que unas ollas que nos encontramos en toda la zona desde la zona de Jaca, por el este, norte-sureste, la zona de Jaca, bajando por Caesar Augusta y un poquito más abajo y hasta Galicia, nos encontramos unas ollas muy intrigantes, porque es la misma pasta de olla en semejante territorio. Y no son unas ollas especialmente buenas, como son las africanas. Son muy vastas, pero tienen un borde saliente que nos intrigaba mucho, y es que pensamos que son contenedores de conservas. ¿Qué puede traer esas ollas que no haya aquí, claro, y que tenga semejante difusión? Claro. Pues pensamos que puede una opción ser conservas de ballena, aceite de ballena. La ballena, pues hasta su extinción, se ha explotado en toda la zona cantábrica, en el Golfo de Vizcaya, y no solamente en territorio hispano, sino en la Galia, en toda la Aquitania. Y pensamos que es un buen candidato. ¿Por qué? Pues porque el aceite de ballena no hace humo y no huele. En las iglesias que han podido pagarlo hasta el siglo XVII, hecho, las lamparillas eran de aceite de ballena. Por eso era tan popular y hubo un comercio que acabó con las ballenas prácticamente. Exactamente. Que se la historia de Moby Dick y todo esto. Aprovechaban todo. Y es un comercio que no deja huella, precisamente porque las desguazaban y allí no quedaba nada. Sí, se utilizaba todo como con el cerdo. Exactamente. No queda. Mira, del cerdo te quedan los huesos. Bueno, sí. Pero de las ballenas a veces sí, pero reutilizado a veces, pero vamos, es muy interesante. Entonces pensamos que aquí venía pescado de tres lugares diferentes. Bueno, ya para cerrar, porque ya más o menos cumplimos el tiempo, ¿alguna cosilla que quieras decir? Mira, ¿podría esto ser interesante tratarlo también antes de terminar el programa? Uy, pues no sé. Si quieres podemos ir al tema de lo de las villas, por ejemplo, del tema romano del campo, ¿a una diferencia que pueda haber con respecto a la ciudad? Sí, significativa. Sí hay una. Por los textos de los escritores de la antigüedad sabemos que en las cocinas de las villas hay una cosa que siempre estaba encendida, que era el fuego. No se apagaba jamás. Como los fuegos de Vesta, ¿no? ¿Qué había encima Roma del fuego? Un caldero. Siempre había un caldero con agua hirviendo, ya sea para hacer la comida de los animales, ya sea para hacer la comida de los habitantes de la villa, pero sabemos que normalmente estaba con verduras
y con cosas similares y condimentos para poder tomar un caldo cuando uno quería. Y naturalmente la vida de los productores, vamos a llamarlos así, porque todavía no eran clase obrera porque no tenían conciencia, pues de los productores se hacía alrededor del fuego, como se ha hecho toda la vida. Al final, pues parece que ha pasado muchísimo tiempo, 2 milenios prácticamente, ¿no? Pero aún así sigue habiendo muchas reminiscencias, ¿no? De esa cultura romana, por ejemplo, aquí en la península ibérica, en España, claro, y en buena parte del mundo mediterráneo, como os comentaba antes, con el aceite de oliva, pues aceite de oliva o barbarie, ¿no? O mantequilla para la hora de cocinar. Bueno, pues salvo que me digas quiero comentar esto, pues lo dejamos hasta aquí. Carmen, que ha sido un auténtico placer, de verdad, hablar de este tema, que aún así yo creo que nos va a dar, nos da para hacer una segunda parte en el futuro, porque el mundo de la gastronomía romana, como habéis visto, la verdad es que da mucho que hablar, y además abre un poco el apetito, que a las horas en las que estamos ya, yo no sé, vosotros no sé, pero yo ya me empiezo a hacer la tripa un poco... Hasta probaría el garum. Pues nada, Carmen, ha sido un auténtico placer tenerte en este estreno de la 3ª temporada de Historias Romanas. Espero que te hayas pasado tan bien como yo me lo he pasado aquí grabando contigo y hablando contigo, y pues darte las gracias de haber estado en estos micrófonos. Yo a vosotros agradezco esta invitación y me ha encantado estar aquí. Gracias por acompañarnos en Historias Romanas, un viaje al pasado romano de Zaragoza, y recordad que podéis vivirlo en directo en los museos de la ruta de Caesar Augusta y escucharlo también en podcast cuando y donde queráis. Podéis encontrarnos en plataformas como Spotify, iVoox y en el canal de YouTube de Historia de Aragón, así como en las redes sociales de los museos de la ruta Caesar Augusta de Zaragoza y de Historia de Aragón. En la técnica hemos tenido a Javier Romualdo y os esperamos en el próximo viaje por el tiempo a la antigua Roma en Historias Romanas. Historias Romanas, el podcast oficial de los museos de la ruta de Caesar Augusta en colaboración con Historia de Aragón. Historias Romanas.